Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos ahora 24. Buen día, doctora. Bien, bien. ¿Qué tal? Eh, Juan, serías el moderador con Erika. Hoy Erika le ganó a Alexis Torres, ¿eh? Tempranísimo se conectó ya desayunó conmigo básicamente. Buenos días a todos. Bueno, profe, no hay problema. Dale. Entonces, mira, si hay algunas preguntas, ya sabes que te voy a estar preguntando a vos para que estés atento y a todos. ¿Sí? O sea que Erika y Juan van a ser los que tienen que estar más atentos. Les voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí? Dale, doctora. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo muy frecuente en los niños que son las diarreas. Y las diarreas, al igual que en cualquier patología de adulto también, están las diarreas agudas y las diarreas crónicas. Eh, las diarreas agudas están en el grupo de gastroenteritis agudas. Y básicamente cuando hablamos de diarreas agudas en niños, englobamos básicamente las diarreas que son de carácter infeccioso, o sea, producidas por agentes infecciosos, que son muy frecuentes en los niños. Eh, eso es que su vulnerabilidad a las diarreas es más frecuente por los agentes infecciosos, ¿sí? Y son frecuentes tanto a nivel de países desarrollados por los virus, ¿verdad? Porque no todos los virus tienen vacunas, y en los países que tienen un bajo poder adquisitivo debido al hacinamiento, a las pocas prácticas higiénico-dietéticas, ¿sí? Cuando hablamos de gastroenteritis, no solamente hablamos de las diarreas en sí, sino un síndrome que engloba vómitos, diarreas, con fiebre, dolor abdominal, cólico, mal estado general a veces, ¿sí? Y el Profe, término, sí, decime, no se ve, no se está viendo la diapositiva. esperen ahí, Ahora sí. perfecto. A partir de acá recién las diapositivas tienen un valor más de contenido, las otras eran de presentación nomás. Qué bien, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ya. Cuando hablamos de disentería, hablamos de, el término se utiliza cuando nos referimos a diarreas frecuentes en pequeña cantidad que pueden tener sangre, pueden acompañarse de dolor abdominal muy importante y tener, ¿sí? Para que manejen términos nomás. Bueno, cuando hablamos de gastroenteritis aguda en niños, nos referimos a una diarrea que tiene que ser de un tiempo más o menos de 7 a 13 días. Las diarreas crónicas son aquellas que son superiores a 14 días. Perdón, son las que son persistentes a más semanas, y las persistentes o prolongadas son las que son superiores a 14 días. Existen cuadros virales y nosotros sabemos bien que se van a estar resolviendo en un periodo más o menos de... Y tenemos que decirle a los padres cuando acuden a la consulta que eso va a ser aproximadamente el periodo de duración de las enfermedades, ¿sí? Los factores fisiopatológicos que
dependen del grado de magnitud y del el tipo de síntomas, ¿verdad? Los inherentes al huésped, ¿verdad? Se me escucha entrecortado nuevamente, ¿verdad? ¿Qué tal? Estoy conectada nuevamente. Sí. Ah, bueno, es la inestabilidad de mi internet. Ya cambié de empresa. Entonces ustedes saben que la respuesta y el tipo de infección siempre está relacionado con las características que son al huésped y el tipo de patógeno. Y el patógeno depende mucho del tamaño del inóculo, o sea, la cantidad de bacterias que entran, si se adhieren al tejido intestinal, si producen toxinas o si invaden al sistema, a todo el sistema, producen cuadros sépticos. Bueno, acuérdense que al igual que todas las patologías en a lo largo de lo que venimos estudiando, se dan cuenta nuevamente que en los menores de 1 año, las patologías más frecuentes son los virus, y en este caso el famoso rotavirus, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el rotavirus existen vacunas, ¿verdad? Y Juan, ¿vos recordás el esquema de vacunación recomendado por el PAI para el rotavirus? ¿Alguien que recuerde? Erika. Sí, doctora, o sea, ¿en qué mes se Sí, aplicaba lo que? sí. 2, 4. 6 meses. Normalmente se recomiendan 3 dosis de vacuna contra el rotavirus. Ellos se ponen 2 dosis nomás, ¿sí? ¿Está? Así dice en el país, ¿verdad? Están controlando todos. A los 2 y 4 meses. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo es esta vacuna? Intramuscular, subcutánea, ¿cómo es? Oral, doctora. Muy bien. Está muy bien. Entonces, la vacuna contra el rotavirus es una vacuna oral. Existen 2 vacunas, pero la que nosotros usamos es el Rotarix, ¿sí? Que es una vacuna oral, ¿sí? ¿Ok? Y en la que es intramuscular se llama Rotatex. El esquema ideal, según las guías americanas, son de 3 dosis, pero un esquema de 2 dosis tiene un efecto protector. En nuestra población, o sea, no se ha erradicado totalmente las infecciones por rotavirus, pero esa cantidad de internaciones y cuadros severos están disminuidos, ¿sí? Entonces, otra vez, igual que las enfermedades respiratorias en los menores de 1 año, el agente infeccioso viral es el más frecuente. Y después empieza a a tener preponderancia los agentes bacterianos como la salmonela y sobre todo la famosa bacteria E. coli, ¿sí? Bastante uno frecuentes, rotavirus, norovirus y adenovirus. ¿Se acuerdan que el adenovirus era un virus muy agresivo también que producía colitis más graves?
Después la salmonela y acá en este cuadro nos falta el E. coli, ¿sí? Y acá también. Bueno, estos, y acá los datos que tenemos de nuestro libro de, perdón, de Nelson. Importante entre los bacterianos son el grupo de las bacterias de Escherichia coli, que son gram negativos. Le sigue la salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholera, que nosotros no lo tenemos como un agente infeccioso frecuente. Sí, en América, portes hay, es en Perú, que ellos sí tienen de repente la vacuna oral contra el vibrio cólera, que no lo tenemos, ¿sí? Está. Y después que tenemos que saber que existe esta bacteria que es el Clostridium difficile, que se ve sometidos a grandes periodos de tratamiento antibiótico terápico. Esto se ve en el hospital, ¿sí? Entonces, serían los agentes más relevantes a tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, Erika? Sí, doctora. Perfecto. También para que sepan, el Staphylococcus aureus produce diarrea por toxinas, ¿sí? Esto vemos sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando hace calor. Contaminan, es cuando escuchamos que comieron ensalada de papa que tenía mayonesa y que se preparó muy temprano, entonces ese tipo de intoxicaciones vemos que se producen por toxinas, que era lo que dijimos que la fisiopatología, elaboración de toxinas, y acá el que tiene importancia en ese aspecto es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Muy bien. Viral, ya dijimos, el más importante, rotavirus, adenovirus, astrovirus. Menos frecuente, casi virus, eh, el Norval, Coxsackie. Todos estos también, pero los más frecuentes son estos, ¿sí? En la etapa, eh, en niños, sobre todo inmunocompetentes. Pensaríamos esto en niños ya que tendrían algún déficit de la inmunidad. Y los parásitos, siempre los famosos parásitos que pueden producir diarrea, la entamoeba histolítica, Giardia lamblia, que tendría importancia para nosotros, el Cryptosporidium para los pacientes que tienen VIH, muy frecuente. Cuando rotan por el hospital, por el Instituto de Medicina Tropical, se van a dar cuenta que el Cryptosporidium tiene, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos. También estrongiloides se podría ver, no es muy frecuente, y zoospora, pero acá la entamoeba histolítica, Giardia y Cryptosporidium, parasitarios, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, tenemos hallazgos generales. La diarrea se define como evacuación de al menos 3 defecaciones blandas o líquidas diarias, o sea que no eran habituales. El cuadro se puede acompañar de deshidratación. Cuando hay signos de acidosis, hay respiración rápida, hay trastorno del medio interno, se pierde mucha sal, o sea, tenemos hiponatremia, puede haber taquicardia por la deshidratación, ¿sí? Pulsos débiles, extremidades frías, y cuando los signos de choque por hipovolemia son muy importantes, hasta la alteración del estado de conciencia. Con respecto a las diarreas virales, suelen cursar más con vómitos seguidos de expulsión de heces acuosas. Lo normal es que las diarreas virales no produzcan diarreas sanguinolentas. Son más frecuentes de las diarreas asociadas a fiebre. Y en el examen en fresco de las diarreas, cuando uno pide un frotis, la presencia de leucocitos
normalmente no es muy significativo. Puede ser menor a 20 leucocitos. En cambio, cuando es bacteriana, esto varía y es mayor a 20 leucocitos por campo. Entonces voy a repetir porque mi internet se fue. Las diarreas que son infecciosas bacterianas, de leucocitos en el frotis de materia fecal es mayor normalmente a 20 leucocitos por campo. Cuando tenemos diarreas virales, la recuperación suele ser en aproximadamente una semana, pero no pasa eso con las diarreas que son responsables por el rotavirus. Normalmente el rotavirus tiene un periodo de estado de más o menos 3 semanas, en el cual hay una semana muy importante de intestinales, hay una semana de falsa calma, donde los síntomas con las diarreas pueden desaparecer y luego pueden volver. Entonces nosotros tendremos que explicarle este tipo de cosas a los padres que tienen más o menos un periodo de estado de 3 semanas cuando nos referimos al rotavirus sobre todo, ¿sí? Entonces acá, el periodo de incubación del rotavirus dice que es de 2 a 4 días. Comienza con vómitos seguidos de diarreas acuosas, periodo de estado de 3 a 8 días, ¿sí? El principal vehículo de transmisión es fecal oral, ¿sí? O sea que ingresa por la boca, ¿de verdad? Entonces, si no hay buenas condiciones higiénicas en el lugar donde se pueden ver más de una persona que tenga este tipo de enfermedades. Es propio de niños menores de 2 años, por eso es más difícil que los niños mayores de 5 años lo tengan como agente etiológico al rotavirus. Y saber que existe una vacuna con el cual se puede prevenir y el cual se previno muchos casos. Eh, Era responsable el rotavirus de brotes en guarderías. De ahí que tuvo mucha importancia en los países desarrollados y trataron de buscar una vacuna y la encontraron, ¿verdad? La forma de hacer el diagnóstico a través de la detección del rotavirus y se hace en heces, se analiza, se hace una prueba de látex y nos da el resultado positivo, ¿sí? También de esa forma se puede hacer el diagnóstico del adenovirus. Actualmente se dispone de las pruebas de PCR, que no es la proteína, sino genómicamente encontrar restos de partículas que en materia fecal. Ese tipo de pruebas hay en nuestro medio, se realizan en laboratorios privados como Meyer Lab, Hill, entonces se puede hacer PCR en materia fecal. Pero nosotros normalmente en los centros hospitalarios tenemos el test rápido, que es la prueba de látex, que ve la presencia de aglutinación de partículas, ¿verdad? Del virus. Entonces, para que lo mencione, para que lo sepa. Después el calcivirus, que no es tan frecuente en nuestro medio, ¿sí? Que es más leve que el rotavirus, ¿sí? Con respecto a la incidencia de acá, la E. coli, productora de Shiga toxina, es una de las más, para que lo sepan. Hablamos de los parásitos Cryptosporidium en inmunocomprometidos, acuérdense. Bueno, entonces, resumiendo, Juan, ¿cuál es el agente infeccioso viral más frecuente que produce diarrea? Yo estoy con ustedes todavía. Sí, doctora. Sí, doctora, se tranca un poco más, pero rotavirus.
Muy bien, el rotavirus. Después podríamos citar el calcivirus, el virus Adenovirus también. Norwalk, ¿sí? Pero el más importante, el rotavirus, ¿sí? Y entre los agentes infecciosos, el más frecuente Y E. es, coli. muy bien. Después tenemos que manejar Shigella, Salmonella, ¿sí? ¿Está? Sí, doctora. Entre las etiologías, entre las incidencias de las diarreas bacterianas, también es importante que sepan que la E. coli produce una complicación muy frecuente que se llama síndrome urémico hemolítico, o sí, que así también se abrevia, SHU, ¿sí? Síndrome hemolítico urémico, ¿sí? ¿Está? Para que esto se ve con el E. coli. Es muy frecuente en Argentina, pero es muy raro que nosotros, siendo vecinos de ellos, no tengamos este tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, eso llama la atención, ¿verdad? Que no cruce el río para nada esta bacteria tan agresiva, porque este E. coli para nosotros es tan importante, porque es responsable de producir insuficiencia renal y muchas veces puede complicarse con una insuficiencia renal crónica y el paciente necesita de diálisis, ¿sí? En un primer momento se hacen diálisis peritoneales y personas que hacen residencia de pediatría en sus 3 años de residencia pueden ver un episodio de este tipo de complicaciones por la diarrea producida por el E. coli, ¿sí? Entonces, la diarrea, esto quiero que anoten, la diarrea infecciosa bacteriana producida por E. coli por una de las variantes puede dar una complicación muy severa que se llama síndrome urémico hemolítico. Entonces, un pequeño resumen de eso deben manejar y saber, ¿sí? Bueno, otra cosa muy importante es que nosotros sabemos que las diarreas para pediatría son muy importantes porque traen aparejado un síntoma muy importante que es la deshidratación por las pérdidas de líquidos por vía oral, por los vómitos, por vía fecal, ¿sí? Y por la imposibilidad de ingerir líquidos por el estado del paciente. Entonces, nosotros podemos tener una deshidratación leve en el cual no tenemos afectación del estado general del paciente. Podemos hacerle una prueba de tolerancia. El paciente puede beber, ¿sí? Al principio puede rehusarse porque vomitó varias veces, pero uno le hace una prueba en el cual le dice que hace un pequeño reposo de gástrico de 1 hora y empieza a probar los líquidos. La frecuencia cardíaca puede estar normal, el pulso normal, respira normal, no hay signos de deshidratación a nivel de los ojos, ¿sí? Presenta lágrimas, uno le dice que quite la lengua está húmeda, la boca está húmeda, ¿sí? No hay pliegues y si presenta pliegues, la retracción es inmediata, el relleno capilar es mayor a 2 segundos, no altera y las extremidades tienen temperatura adecuada y la mami te dice que no hubo disminución de la diuresis. Entonces, ¿cómo esto le decimos, señora, mojó su pañal? ¿Hace cuántas horas que no moja su pañal? Entonces, si la mamá te dice que vomitó, que hace más de 6 horas no orina, eso es un signo de alarma. Entonces puede entrar en la deshidratación moderada, donde podemos tener pacientes que están hipoactivos, que están inquietos, que calman, entonces podemos decir que está irritable, tiene ganas
de tomar líquidos, pero cuando toma líquidos vuelve a vomitar, ¿sí? Por porque el paciente que te pide el líquido, Erika, Juan, tienen que estar atentos. Ese paciente está deshidratado, pero hay que ver si las condiciones clínicas del paciente eh, le, o sea, si las condiciones clínicas del paciente pueden hacer que, que tome el líquido, porque 3 en una hora o más de 6 en el día son vómitos irreversibles. Y a ese paciente hay que hacerle un reposo gástrico para probar tolerancia siempre. Entonces, siempre se le pide por lo menos un reposo y luego se le empieza a probar los líquidos. La frecuencia cardíaca puede estar normal, débil, la respiración puede estar aumentada, los ojos están ligeramente disminuidos, las lágrimas disminuidas, la lengua está seca, el relleno capilar es mayor a 2 segundos, ¿sí? Y pueden ya tener extremidades un poquito frescas y la diuresis está disminuyendo. Esto cuando estamos frente a una deshidratación grave, el paciente ya tiene trastorno del estado de conciencia, puede estar hipoactivo, solo a estímulo, no tiene tolerancia a la vía oral o no tiene la fuerza para beber, está taquicárdico, tiene pulso débil, filiforme, a veces no se pueden palpar, la respiración es irregular, hay bradipnea, los ojos hundidos, las lágrimas ausentes, boca seca, lengua saburral, los pulsos son mayores a 2 segundos, el relleno capilar es mayor a 2 segundos y eh, las extremidades están frías y puede tener un volumen urinario menor a 1 ml por kilo peso o directamente estar con signos de oliguria. La mamá te dice que hace más de 6 o a 12 horas que no moja el pañal. Distintos signos de deshidratación, llantos sin lágrimas, signo del pliegue, hipoactivo, imposibilidad de beber, letárgico, para que manejen distintas caras. Bueno, las diarreas agudas, entonces sabemos que normalmente de origen infeccioso, de acuerdo a los grados de deshidratación, vamos a ir tomando conducta, ¿sí? Existen diagnósticos diferenciales siempre con las agudas, algunas veces cuando rotamos por la sala de pediatría vimos que hay algunas apendicitis agudas que refirieron que tuvieron diarreas. La invaginación intestinal que da una diarrea en jarabe de grosella, dice, y el famoso síndrome urémico hemolítico, complicación de una gastroenteritis aguda, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con estas patologías. Entonces, recordar que tenemos que valorar el grado de deshidratación para poder hacer el tratamiento, ya sea en el hogar o en el hospital, ¿sí? Cuando no tiene signos de deshidratación y es menor de 6 meses, siempre tenemos que tenerle por un momento en observación y una vez que nosotros aseguremos que el paciente tiene buena ingesta por vía oral y que puede la vía oral y reposición de líquidos por vía oral, de suero rehidratante oral, el paciente va a poder reponer las pérdidas concurrentes que tienen debido a los vómitos y a las deposiciones líquidas. Siempre recuerden que los menores de 6 meses no podemos hacer un alta muy precozmente, por lo menos tenemos que tenerle un momento en observación y luego remitirle al hogar, ¿sí? Cuando tenemos diarreas de leve a moderada,
Normalmente la moderada hay que reevaluar siempre. Luego de su etapa de observación, de valorar si tiene o no ingesta por vía oral, ahí tratamiento oral y luego valorar su alta, ¿sí? Normalmente la ingestión del suero oral se recomienda que sea 10 ml por kilo peso por deposición. O sea, recomendarle que que reciba su oral siempre después de cada deposición y se hace a razón de 10 ml por kilo peso, ¿sí? Entonces, si tuvo deposición, entonces el bebé pesa 15 kilos, 150 líquido oral. El suero rehidratante oral es lo que se recomienda, ¿sí? A la reevaluación de 4 horas el paciente no mejora, evidentemente se valora hidratarle al paciente, ya sea con una sonda nasogástrica o con la vía endovenosa. Muchas veces cuando los pacientes están severamente deshidratados, eh, cuesta realizarle una vía periférica, entonces hay que pasarle líquidos por donde sea, una sonda nasogástrica y se inicia, se instala una nasogástrica y se inicia la vía oral hasta que consigamos una vía periférica. No tardar con la instalación de la vía hidratación, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Bueno, ¿a quiénes se les recomienda hacerles un estudio más profundo? Normalmente a las diarreas, que son diarreas que tienen signos de deshidratación moderados, que tienen fiebre, a ese tipo de pacientes nosotros le hacemos un hemograma, eh, bioquímica básica, glucosa, urea, creatinina. La urea y la creatinina normalmente están aumentadas y no significa, probablemente estamos enfrente a una insuficiencia renal aguda, prerrenal. ¿Por qué? Porque no hay suficiente líquido, entonces por eso. Y que en una diarrea que estos parámetros estén aumentados, nos dice que el paciente está deshidratado. Por eso es importante realizar un resultado de urea, un resultado de creatinina y sobre todo de sodio, potasio y cloro para poder corregir si fuera necesario, ¿sí? Un análisis de orina, porque normalmente una complicación secundaria a las diarreas son las infecciones urinarias porque no le dan tiempo para realizar una adecuada higiene y entonces terminan con una infección del tracto urinario secundario. Cuando nosotros queremos saber la etiología de las diarreas, evidentemente tenemos que cultivar la materia fecal. Entonces, yo mientras le estoy viendo al paciente en la urgencia, Erika tiene que hacer un frote de materia fecal para ver cuántos leucocitos por campo hay y solicitar el cultivo. Y aparte de eso, pedir el rota test para saber si hay o no rotavirus. ¿Y hasta los cuántos años por ahí pediría eso? Hasta los 5 años. Es lo más frecuente. Entonces, yo te pido, Erika, ¿cómo analizas a un paciente que está analíticamente a un paciente con diarrea? Entonces le pedís su hemograma, le pedís urea, creatinina, le pedís sus electrolitos y un análisis de orina, porque normalmente también se complican con infección urinaria y la densidad que puede estar más alta y la osmolaridad también aumentada en los signos de deshidratación. Acuérdense de eso, ¿sí? Después, en lo que respecta a la materia fecal, recordar que tenemos que hacer un análisis rápido que se hace gracias al frote de materia, el rota test para ver si no es rotavirus
y el coprocultivo para que saber qué tipo de bacteria es, ¿sí? Sí, doctora. Entonces, según los grados de deshidratación, estas son las guías de tratamiento, que es lo que acabamos de decir anteriormente, ¿sí? Las recomendaciones de tratamiento, ¿sí? Un paciente, lo más importante es la rehidratación oral, ¿sí? Si nosotros tenemos éxito con eso, vamos a casa. Si no tenemos éxito con eso, el paciente se va a tener que quedar en el hospital, ¿sí? Para poder hacerle una hidratación en forma endovenosa, ¿sí? Las nuevas guías hablan también que no se debe tardar en iniciar la alimentación. Antes les hacíamos, por ejemplo, a pacientes con deshidratación moderada 24 horas en el hospital y el paciente estaba más irritable de tanto llorar hasta poder seguir llorando porque tenía hambre. Entonces, una buena técnica es que ni bien el paciente tenga eh, la vía oral, hacia la vía oral, se tiene que iniciar o reiniciar la alimentación de acuerdo a la etapa de cada edad pediátrica, que es evidentemente la lactancia materna, ¿sí? Reiniciar en forma inmediata. Me fui y otra vez. Hola, estoy otra vez. Veo que se corta mucho mi internet. Y las recomendaciones siempre son que tratar de rehidratación en menos de 6 horas, de 4 a 6 horas. También iniciar el suero rehidratante oral siempre que los pacientes, en un primer momento, los pacientes están deshidratados, ni siquiera se dan cuenta del sabor desagradable del suero oral, ¿sí? Cuando el paciente ya no le gusta, quiere decir que está recuperando y no rechaza. ¿Por qué? Porque el paciente está recibiendo lo que perdió y así como le había dicho una vez, la naturaleza es tan sabia porque cuando el niño está anémico, pues que come la pared, está buscando eh, los oligoelementos en la arena, donde, está buscando. Entonces, ese niño está anémico y cuando está deshidratado, sin problemas también nos toma el suero rehidratante oral porque el niño perdió sales, entonces toma sin problema, ¿sí? Entonces, para que sepan eso, ¿sí? Bueno, acá algo muy importante. ¿Se usa o no la loperamida? No. La loperamida es un inhibidor de la motilidad intestinal, no se usa. Muchos estudios se ha visto que no se usan, que inclusive su uso en pediatría puede presentar cuestiones antes que beneficios, para que se den cuenta que hay varios estudios que lo avalan. Entonces, eh, sí se ha visto que el RASE hidroxilo tiene por ejemplo, marcas comerciales para que sepan, en el medio hay mucho más conocido es el Hidrasep. Y sí, con este antisecretor se ha visto que las diarreas en los niños han disminuido. Con el uso del rasedadrotrilo también disminuimos el uso de suero rehidratante oral y también hay impacto en los días de diarrea en los niños que disminuyen. O sea que tiene un efecto benéfico de este medicamento y como les dije por ahí en el mercado, a más de uno habrá escuchado del Hidrasep, ¿sí? Y después que están en boga los probióticos y los prebióticos, que también tienen un nivel de recomendación 2B, o sea que de moderada evidencia científica, que no afecta a efectos, eh, tienen ciertos efectos beneficiosos.
Entonces podría ser una herramienta bastante buena y utilizable en las diarreas infecciosas. Con respecto a todo lo que es plantas medicinales o medicación homeopática, no tiene un predictivo importante ni un nivel de evidencia significativa, entonces no se recomienda. Aparte que es muy difícil saber cuál es la dosis adecuada. Están viniendo niños a la urgencia por intoxicación por plantas medicinales porque no existe una dosis adecuada que se pueda usar. Sí. También se recomienda SIM, pero no existe grados de evidencia así significativa, pero son herramientas, ¿sí? Con respecto al SIM, como sabemos, un elemento que es antioxidante, también tiene beneficios para el crecimiento y desarrollo, su uso, y si hay tolerancia en los pacientes, no, no se discuten, se pueden usar, pero tienen que saber que lo más importante en todo el tratamiento es el uso del suero rehidratante oral, ¿sí? Y con respecto a los antibióticos, eh, en los casos que tienen bastante valor, es sobre todo en las diarreas que son por Shigella y las opciones son cefixima, que es por vía oral, una cefalosporina de tercera. Si el paciente no está en condiciones, se usa ceftriaxona, acitromicina, ácido nalidíxico o puedes hacer ciprofloxacina. Entonces, para que sepan eso, ¿sí? También el Campylobacter se trata con antibióticos, pero todos estos tratamientos con antibióticos también quiero decir que son periodos cortos, de 3 Campylobacter, ¿sí? Entonces, ¿para qué también sirve el tratamiento antibiótico? Para evitar el estado de eliminación, ¿sí? Entonces, para evitar, no disminuyen los síntomas. El periodo de enfermedad básicamente ya inició, pero con el tratamiento antibiótico se pueden evitar los brotes de la enfermedad para que lo manejen, ¿sí? Normalmente los antibióticos son muy discutidos, por eso es que solamente se reservan a los pacientes que cursan con diarreas severas, que nosotros tengamos en un frotis de materia fecal eh, el informe, ¿verdad? Que nos diga que probablemente estemos enfrente de una diarrea infecciosa cuando hay más de 20 leucocitos cuando estemos expuestos a en diarreas del viajero, cuando estemos expuestos sobre todo al cólera, también cuando hay brotes, diarrea sanguinolenta, sugiere shigellosis, entonces por eso se hace tratamiento antibiótico, ¿sí? Y la vía parenteral solamente se recomienda cuando el paciente tiene incapacidad de realizar la medicación por vía oral, ¿sí? En los que tienen alteración del estado sensorio, en los que tienen toque de lucen tóxicos, en los que tienen un hemograma donde una leucocitosis importante, reactantes de fase aguda importante y cuyo foco principal es siempre la gastroenteritis y no descartar los lugares de infección. La prevención, sobre todo hábitos higiénicos dietéticos, y con respecto al rotavirus, que sabemos que existe una prevención primaria que es la vacuna, y la prevención secundaria ya sabemos que es todo lo que implica hábitos higiénicos dietéticos. Y como dijimos que con respecto al rotavirus existen 2 vacunas y nosotros normalmente esta es la que tenemos en el
Ministerio de Salud, que es oral, y la Rotatex, que es una vacuna que es intramuscular, que se tiene en la práctica privada, ¿sí? Bueno, Erika y Juan, vamos a hablar ahora de diarreas crónicas, ¿sí? ¿Ven mi segunda presentación? Sí, Sí se se ve, ve. doctora. Ya. Un ratito. Ya. Bueno, en diarreas crónicas lo que yo quiero que ustedes fijen son sobre todo tres patologías que son muy importantes en niños y que ustedes no pueden terminar la cátedra sin conocerlas, ¿verdad? Y por lo menos saber que existen, ¿sí? No me tome fotos con otros grupos, por eso siempre es mi eslogan esta foto del día al niño. Bueno, entonces ya sabemos que las diarreas crónicas son las que son más de 14 días o más de 3 a 4 semanas, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes, cuando el pediatra le evalúa y no encuentra no encuentra causas infecciosas de esta diarrea, después de hacerle un frote de muco fecal, tiene que pensar en las otras patologías más frecuentes, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el aumento de posiciones diarias, que tenga más agua y que de repente incida en el peso del paciente, bueno, este grupo ya entra dentro de eh, las diarreas crónicas. Y en pediatría, yo les pido que tengan una especial atención a este grupo de enfermedades, APLB. Después la intolerancia a la lactosa y la celiaquía. ¿Sí? Entonces, en diarrea crónica, yo quiero que hagan o sea, que hagan énfasis en estas tres patologías. Existen muchísimas patologías que pueden cursar, ¿verdad?, con diarrea crónica. Pero en pediatría las que tienen un realce y son muy frecuentes son la APLB, que es lo que significa alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? El famoso APLB que dicen los pediatras. La intolerancia a la lactosa y la celiaquía, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, se ve. Bueno, bueno. Con respecto a las diferencias entre la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca, tenemos que saber que con respecto a la intolerancia a la lactosa, es causada por el azúcar que está en la leche, ¿verdad? Que es la lactosa. Se ve después de iniciada la lactancia, ¿sí? Para que sepan, normalmente antes no es frecuente, ¿sí? Esta lactosa muchas veces porque el sistema digestivo no está totalmente desarrollado por su inmadurez, puede ser que no haya una capacidad de digerirla por falta de una enzima que se llama lactasa, ¿sí? Entonces el niño tiene gastrointestinales, viene a la consulta, la mamá nos dice que el bebé está irritable, hay dolor abdominal, hay aumento de gases, puede haber diarrea, inflamación, ¿sí? Entonces, tenemos ese tipo de pacientes. Y por la presencia de diarrea a nivel del área perineal, los bebés pueden presentar una dermatitis del área del pañal bastante importante.
que una vez iniciada la dieta por la mamá, que es la que le da la lactancia, los síntomas van mejorando, ¿sí? Entonces, antes se pensaba que era exclusivo de los lactantes, se sabe ahora que se puede presentar a cualquier edad. Pueden ser secundarias a las gastroenteritis agudas. Entonces te dice la doctora, ¿sabe qué? Tu niño desarrolló una intolerancia a la lactosa que puede ser transitoria debido a la intensidad de la gastroenteritis aguda que presentó el paciente. Entonces, se recomienda hacer una dieta en la cual se restrinja la leche y que se usa los derivados que vienen sin lactosa. Y si el bebé está mamando, se le pide a la mamá que haga una dieta en el cual se le priva al paciente, perdón, a la mamá, los derivados de la lactosa. Normalmente con ese gesto ya suele mejorar y cada vez hay un nivel de evidencia superior en el cual se habla de que la lactancia materna no debe suspenderse, solamente que se le pide a la mamá este tipo de esfuerzo y sacrificio durante el periodo de lactancia. La diferencia con la alergia a la proteína de la leche de vaca es que es causada por un defecto, por problemas de la inmunidad también en la etapa, en las primeras etapas de vida del recién nacido. Entonces también puede hablar por inmadurez, o sea que uno es por un defecto que no tenemos la lactasa y el otro es causada porque la proteína la proteína de la leche de vaca no es reconocida por el sistema inmunológico. Alergia a la proteína de la leche de vaca, como es de resorte inmunológico y autoinmune, puede presentar. Internet me va a matar. La próxima vez voy a hablar del teléfono y alguien me va a transmitir las diapositivas. Es muy frustrante, se corta y se corta. Bueno, lo que quiero decirle nomás que la alergia a la proteína de la leche de vaca tiene síntomas no solo gastrointestinales, también puede tener síntomas respiratorios. El paciente puede tener rinitis, puede tener sibilancias a repetición y dermatitis atópica a repetición. Puede tener rash, cachetes o máculas por todo el cuerpo. Y hay mamás que son muy lúcidas y te dicen, doctora, toma toda la leche y tiene rash, tiene ronchas, te dice. Y te muestra las fotos en su teléfono. Entonces, la alergia a la proteína de la leche de vaca no solamente tiene síntomas gastrointestinales, sino síntomas sistémicos en otras áreas del cuerpo. Entonces, pueden ser respiratorias, porque es una atopía, dermatológicas, y a nivel gastrointestinal las diarreas son ácidas, queman, al igual que la diarrea de la intolerancia a la lactosa, quema la colita del paciente, tienen diversos grados de dermatitis que pueden llegar a ser severos. Los dolores abdominales, puede haber diarrea con sangre en este caso, y a nivel del ano, como las diarreas explosivas pueden presentar fisuras anales, ¿sí? Normalmente esta patología de la alergia a la proteína de la leche de vaca es lactantes y desaparece con la dieta y a medida que el paciente aumenta en la edad, ¿sí? Entonces, a paciente solamente retirar los productos lácteos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que hacer, de acuerdo a la presencia de síntomas, se usa, como les voy a decir, podemos usar hasta medicamentos, ¿sí? Entonces, los pacientes
inclusive deben restringir todos los productos que contengan proteína de vaca, llámese galletitas, fideos, o sea que una alergia a la proteína de la leche de vaca conlleva a una dieta alimentaria mucho más gente y muchas veces hay necesidad de que este tratamiento tenga uso de medicamentos antialérgicos como cetiricina. Entonces, esa es la diferencia a la lactosa. Una de las diferencias entonces que la intolerancia a la lactosa se puede ver a cualquier edad porque no solamente por deficiencia a la lactasa, madurez del sistema digestivo, puede ser también secundaria a gastroenteritis. Y en cambio, en la alergia a la proteína de la leche de vaca es una patología grandemente de los lactantes, ¿sí? Después viene la enfermedad celíaca. Al igual que la intolerancia a la lactosa, la alergia a la proteína de la leche de vaca, la enfermedad celíaca es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Que tiene una inmune porque los antígenos de histocompatibilidad de tipo HLA, DQ2 y DQ8 que se pueden testar en nuestro medio, en nuestra esto dan positivo. Entonces, la presencia de estos marcadores me dicen que tiene un efecto y tiene una predisposición genética. Entonces, para que sepamos que es una enfermedad multisistémica que se afecta por de gluten y otras proteínas, otras prolinas relacionadas. ¿Y qué es lo que significa el famoso TAC que vemos o los frascos que dicen libre de gluten? O sea, que no tiene proteína de trigo, que tiene gluten, que no, cebada, centeno y avena, ¿sí? Porque esas son las prolinas que tienen similitudes con el gluten. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen que tener productos libres de trigo, avena, cebada y centeno. Por eso es que la cerveza tampoco no podemos tomar los pacientes que tenemos celiaquía, sino tenemos que tomar los que son derivados del arroz. Por eso es que los celíacos, que tienen, por ejemplo, la mexicana, esta Corona, y otras que se producen de arroz. Entonces, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune en el cual no tenemos posibilidad de degradar el gluten que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno. Pueden dar síntomas intestinales, extraintestinales. El paciente puede cursar con diarrea, puede cursar con estreñimiento, piel seca, puede pasar años sin que se haga el diagnóstico, tener dolor abdominal crónico, que muchas veces los niñitos pasan como niñitos malcriados porque cuando no se piensa en la celíaca porque solamente tiene un síndrome, un síntoma sutil que es el dolor abdominal, pasan como niñitos malcriados que no se quieren ir a la escuelita porque le duele la panza, ¿verdad? Pero últimamente se busca más porque es una entidad que cada vez conocemos más. Entonces, es una entidad que estoy segura que alguno en el grupo que tenemos ahora tiene esta enfermedad o es conocido o tiene algún familiar con enfermedad celíaca. Muchas veces no tenemos todos los síntomas gastrointestinales, pero como les dije, puede ser estreñido el paciente o puede tener diarrea, no necesariamente por eso no son síntomas celíacos, pero en el común de las veces el paciente viene a consultar porque tiene peso, talla baja y la mamá nos dice que a veces tiene diarrea 3-4 días y después desaparece, tiene diarrea y desaparece. ¿Cómo se hace el diagnóstico? No se hace por el frotis en materia fecal.
El diagnóstico se usa, se hace gracias a la presencia de los anticuerpos antiendomicio que se hace en sangre, anticuerpos antitransglutaminasa en sangre, más los antígenos de histocompatibilidad hacen que nosotros lleguemos al diagnóstico. Y el diagnóstico de certeza con la endoscopia, que normalmente se ve atrofia vellositaria a nivel del intestino delgado. Endoscopía, atrofia vellositaria, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en un primer momento las diarreas podemos siempre investigar la clínica, siempre no descartar que sean causas. Después cuando vamos investigando y queremos saber otro tipo de enfermedades, avanzamos a la fase 2. ¿Qué enfermedad necesita hacerse el test del sudor para hacer el diagnóstico? Que ya hablamos respiratorio, ya hablamos en la etapa neonatal, Erika. Fibrosis quística, doctora. Muy bien, muy bien. Acuérdense que no siempre pueden tener cuadro. Miren que se dan cuenta que la fibrosis quística tendría que hacer diagnóstico diferencial con APLB, que tiene diarrea y síntomas respiratorios, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tengan presente. Entonces, esto es una forma muy interesante. Entonces, cloruro es desde el sudor para hacer diagnóstico diferencial de fibrosis quística. ¿Sí? Ya sabemos que hacemos sospecha de celiaquía, pedimos los marcadores para celiaquía, ¿sí? Entonces, para que estemos atentos, ¿sí? De aliento es para niñitos más grandes. Las gastritis por Helicobacter pylori, para que lo sepan. Endoscópicos, fibrosis quística, ¿sí? Biopsia del intestino delgado, muchas veces encontramos Yardi, ¿sí? Para que sepan, ¿sí? Y estos son estudios más del barrio y hacerle una colonoscopia al niño, ¿sí? Y avanzando en la fase de estudios hormonales, para que sepan nomás, la paratormona, alteración de la paratormona también puede darme diarrea crónica, también diabetes en los niños. Pero esto es solamente con fines de conocimientos generales. Les cuento por qué hormonales. Y bueno, en los niños serían básicamente por la diabetes y la paratormona, el hiper, cuando hay hiper y podemos tener diarreas, ¿sí? Para que sepan. Y también el hipertiroidismo, no solamente el aparato hormona, ¿sí? Entonces, que sepan, ¿sí? Pero en pediatría, entonces, redondeando, los más importantes son la celiaquía, la alergia a la proteína de la leche de vaca y también la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Entonces, con esto es así a nivel general para que ustedes los desglosen más en casa, ¿sí? Por hoy vamos a dar por terminada nuestra clase y después vamos a ir ajustando para terminar, ¿sí? ¿Ok? Ok, Sí, doctora. Sí, doctora. Voy a llamar la lista rápidamente, ¿sí?